Bueno, realmente el tema de hoy es apasionante. Es mejor prevenir que curar, pero estamos viendo una faceta que a lo mejor no es para tanto la cosa. Pero yo no soy quien tiene que hablar al respecto, sino la doctora Karin Kopitoski y el doctor Carlos García. Así que seguimos un poco con el tema y nos había quedado pendiente un poco, es decir, de acuerdo al concepto que estuvimos virtiendo a lo largo de este primer bloque, ¿en qué queda todo esto? Entonces me queda una pregunta como para clarificar, ¿qué es prevenir? Curar ya sabemos, pero ¿qué es prevenir en última instancia de acuerdo al concepto que ustedes estuvieron volcando aquí en el programa? Bueno, prevenir es evitar un evento o un riesgo, ¿no es cierto? Es muy simple eso. Prevenir el cáncer de pulmón es evitar que ocurra el cáncer de pulmón. Prevenir la muerte por accidentes en la vía pública es prevenir que eviten. Entonces el tema es cómo se previene. Está claro lo que es prevenir. Ese es un concepto que todo el mundo domina, que es prevenir. Lo que no domina la gente, y que eso ha sido tema de mucho debate médico en los últimos 20 años, es cómo se previene. Correcto. ¿Cómo se previene? Porque en realidad a lo mejor podría quedar la idea, en función de lo que estuvimos conversando, que no habría que hacer esto que se llama el examen periódico de salud, y de ninguna manera nosotros estamos en contra de eso. Pero es mucho más importante si yo tengo una persona que viene con esta idea del chequeo al consultorio, lo que yo puedo sacar de sus hábitos, del interrogatorio, de la cuestión que tiene que ver con lo que en medicina se denomina la consejería, algunas vacunas, que con una lista de análisis. Entonces a veces la gente se puede decepcionar porque dice, fui a prevenir y me preguntaron si uso cinturón de seguridad, que como, si hago actividad física, si fumo o no fumo, si uso drogas de las denominadas ilegales, si cómo son mis prácticas sexuales, si uso preservativo o no. Eso es prevenir. Hace mucho más por una persona y uno puede prevenir mucho más con los hábitos, con sus conductas, que con una pila de análisis. Y esto es lo que se ha torcido, ¿no es cierto? Está esta idea de, bueno, vengo a un chequeo, me pasan por una especie de escáner, donde, bueno, ahí saldrá si estoy sano o no. Y créanme que una persona puede ser obesa, fumar excesivamente, estar sedentario y pasar por un escáner y estar absolutamente, comillas, sano. Y sin embargo, si uno no interviene sobre el estilo de vida de esa persona y el hábito del tabaquismo y etcétera, esa persona está en riesgo que todos esos aparatos no son capaces de detectar. Y viceversa, uno puede pasar por un escáner a una persona y detectarle un tumor, como decíamos antes, que otra vez jamás lo mataría. Habíamos hablado un poco del tema del cáncer de próstata, y otro tema que es bastante habitual y que todas las mujeres conocen es el tema de la mamografía, y que si bien tal vez nosotros tenemos una postura más de no hacer rastreo de cáncer de próstata con PSA, con la mamografía decimos, es cierto que hacerse mamografías previene en algo la mortalidad de cáncer de mama, pero no informamos suficientemente bien de los riesgos. Tenemos una actitud excesivamente autoritaria. ¿Hay que hacerse la mamografía? Muy bien, yo creo que las mujeres tienen derecho a saber cuáles son los beneficios de hacerse las mamografías y cuáles son los potenciales daños. Y no estoy hablando de la radiación, estoy hablando de esto que denominamos sobrediagnóstico, la cantidad de cánceres de mama que se diagnostican, que hay que tratar y que jamás hubieran matado a la mujer. Entonces no digo no hacer, digo hay que tener una postura más de decisiones compartidas y de esclarecer que esto no es inocuo, que puede haber daños. La verdad que es sorprendente este tema que estamos conversando, ¿no? Porque de acuerdo a este criterio que ustedes están sustentando, es como cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Es cambiar la cultura. Se ha hecho toda una cultura respecto de lo que significa la prevención y de algún modo la existencia de las obras sociales ha de algún modo facilitado, viabilizado la posibilidad de que la gente se haga chequeos permanentes, es decir, y encuentre enfermedades donde a lo mejor no las hubiese encontrado. Esto es un poco, pero ¿cómo hacemos para prevenir efectivamente? ¿Cómo se previene? Este es el esquema. Esta es la realidad. Yo tengo un ejemplo, una anécdota más que un ejemplo, una anécdota familiar. Yo tengo una hija, 2 hijas, una tiene 20 años. Y hace 4 años me dice, papá,
nosotros nunca vamos al médico. Y yo digo, van todos los días al médico, porque el médico lo tienen en la casa. Claro, no iban al hospital y no se hacían análisis, pero iban al médico, digamos. No estaba medicalizada su salud. Por supuesto que tienen todas las vacunas, tienen todas las prácticas preventivas. Un concepto bastante difícil, que por ahí ella me saca las papas del fuego porque es más didáctica que yo, pero digamos, hay una confusión entre lo que es prevención y lo que es diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Prevenir un cáncer de pulmón, ¿se puede prevenir cáncer de pulmón? Sí se puede prevenir. ¿Cómo se previene el cáncer de pulmón? No fumando. ¿Sí? Una población que fuma versus una población que no fuma, en la población que fuma hay mucho más cáncer de pulmón. La prevención, lo que se llama prevención, empieza por no fumar. ¿Está bien? Ahora, en la población que fuma, le vamos a buscar todos los días, le vamos a hacer scans de pulmón, scans de pulmón. Ese es un intento de que una vez que está el cáncer, diagnosticarlo precozmente. ¿Qué es diagnosticar precozmente? Diagnosticar precozmente es diagnosticar una enfermedad que en el estadio en que uno la diagnostica puede evitar la muerte por esa enfermedad. ¿El cáncer de pulmón se puede prevenir? Decididamente sí se puede prevenir. ¿El cáncer de pulmón se puede diagnosticar precozmente? No. Hoy por hoy, en el estado actual de nuestros conocimientos, el cáncer de pulmón no. Señor, no fume. Si fuma, no se haga una radiografía todos los años y todo, porque lo único que va a hacer es enterarse antes. ¿Se entiende el concepto? Se entiende. El esquema es qué pasa en el caso particular. Lo explicó bien la doctora, que vienen al consultorio y mediante el interrogatorio que realizan habitualmente en primera visita o en segunda visita, ustedes más o menos se dan cuenta un poco el panorama de cómo viene la mano. Pero el panorama de un fumador es completamente distinto al de que no fuma. Y muchas veces han ocurrido cosas con gente que no fuma y sin embargo se les hace un cáncer también de pulmón. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la actitud a asumir? ¿Puedo tomar la palabra? Adelante. Yo explico el concepto de riesgo, digo, señores, usted viaja a Mar del Plata todos los días o una vez por mes y viaja borracho, maneja exceso de velocidad, viaja de noche, no descansa, no usa cinturón de seguridad. ¿Significa que se va a morir en un accidente de auto yendo a Mar del Plata? No. Y usted hace todo bien, viaja descansado, utiliza cinturón de seguridad, observa todas las normas de tránsito, no hace exceso de velocidad. ¿Significa que no se va a morir en un viaje a Mar del Plata? No, se puede morir. Los que hacen todo bien se pueden morir, los que hacen todo mal se pueden morir. Si usted mira, se muere mucha más gente en los que hacen todo mal que en los que hacen todas las cosas bien. Entonces es muy simple la prevención. Ahora, uno individualmente nunca va a saber qué hubiera pasado si hacía lo otro. Porque entonces está el ejemplo, dice, porque mi abuelito no sé qué cosa, toda la vida nunca fumó, se murió de cáncer de pulmón. Sí, claro, se puede morir, pero ese no es un ejemplo. Claro, porque de acuerdo a las estadísticas y el análisis no se da habitualmente. Vuelvo a insistir pero quiero agregar una cosita más. Sí, por favor. Porque si no dicen, estos son unos simios que lo único que hacen es aplicar las estadísticas. No. Lo nuestro es bastante personalizado, ¿no? Es decir, las estadísticas como medición de riesgo y después usted como persona. Ahora, yo me quedo pensando, por supuesto, en todo esto de lo que significa la conceptualización, la incorporación a la mentalidad de todos y cada uno de nosotros de lo que significa históricamente prevenirnos, o sea, hacernos los análisis, hacer las cosas como para estar, o por lo menos para saber dónde estamos parados. Y que efectivamente muchas veces nos descubren cosas como consecuencia de eso, pero uno no las busca, surgen como consecuencia de ese estudio. Entonces, frente a ese aspecto, existe la contradicción o la pregunta: si a mí me hicieron este análisis y me lo descubrieron, ¿qué hubiese pasado si no lo hago y me pasa algo?
Entonces a lo mejor me hubiese evitado la posibilidad, o por lo menos me hubiese llegado la cosa, pero hubiese evitado sufrir, hubiese evitado alguna cosa con el tratamiento adecuado. Este es el esquema que me surge el interrogante. Usted que le gustan las alegorías del fútbol, Sí. se la dejó picando a Karen ahí Sí, en ahí, el área. sí, para que haga el gol. Porque en Exactamente. realidad nosotros no es que estamos en contra de hacer, que no hay que hacer ningún análisis, ni ninguna mamografía, ni Papa Nicolau, ni nada, no queremos transmitir ese mensaje. ¿Qué condiciones tiene que tener una enfermedad para que uno la busque, aunque el paciente esté sin síntomas? Tener una etapa preclínica, es decir, de nada sirve ir a buscar una enfermedad o una condición que no tiene una etapa antes de dar sus manifestaciones. Tenemos que tener métodos precisos y aceptables para detectar esa enfermedad en ese momento. La enfermedad tiene que tener tratamiento en esa etapa. Y tiene que estar claro, y esto es lo más difícil de probar, que tratarlo en esa etapa es mejor que tratarla en la fase habitual de diagnóstico. Entonces, ejemplo, tomarse la presión. Tomarse la presión cumple con todos estos requisitos que yo estoy diciendo. Es una enfermedad asintomática, un factor de riesgo, perdón, totalmente asintomático, que puede acarrear grandes complicaciones, cuya detección es sumamente simple, que contamos con medidas farmacológicas y no farmacológicas para tratarlo, y que eso realmente evita mortalidad cardiovascular. Así como pongo el ejemplo de la presión, le podría decir el colesterol. Dosarse el colesterol, no cada 6 meses como habitualmente se hace, y no desde los 10 años como se hace, pero en términos generales, dosar el colesterol a partir de cierta edad también cumple con estos requisitos. Es un parámetro bioquímico que puede estar alto y que uno puede hacer algo cuando está alto para que no llegue la enfermedad. O sea que, otra vez, no es no hacer nada, pero es hacer las intervenciones personalizadas a los riesgos del paciente, a lo que el paciente presenta, y otra vez, no buscar todo, porque vamos a tener 2 posibles problemas. Uno es el sobrediagnóstico, y otro que la gente lo empezó a entender ahora es el falso positivo, que son las 2 cosas que nos pueden ocurrir. ¿Qué pasa con aquellas proyecciones realizadas a través de la psicología o de los psicólogos o los psicoanalistas que sostienen muchas veces que muchas de las dolencias que puede tener el individuo que va a análisis son por estrés, son por este tipo de cosas nuevas? Es decir, clínicamente no están enfermos, pero tienen estrés. El estrés provoca enfermedades también. En este aspecto, ¿cómo manejan ustedes la prevención? Ahí está el tema. Sí, en realidad lo que se pone en la bolsa de gatos del estrés, que muchas veces son las condiciones psicosociales del individuo, están claramente relacionadas con enfermar, están claramente relacionadas con enfermar y morir, y es un ámbito difícil digamos, a veces de prevenir, porque son intervenciones mucho más complejas que dar una pastilla para el colesterol o para la presión, ¿no? Pero para nosotros, médicos de familia, existe el problema. Hay problemas, o sea, el divorcio para nosotros es un problema de salud, el duelo es un problema de salud, el desempleo es un problema de salud. También no es la hipertensión, la angina de pecho, la hipercolesterolemia, la obesidad, el tabaquismo. Pero en nosotros somos mucho más humanos de lo que usted ya estaba pensando, ¿eh? Cuando usted se sienta es usted con sus circunstancias, con su entorno, y eso es a lo que apuntamos. Una cosa que le quería decir, un ejemplo de la hipertensión arterial. Entonces, usted le pregunta a los médicos, sanitaristas y la hipertensión, y hay muchos que estamos discutiendo cuál es el último medicamento, si lo baja mejor, si este viene de Estados Unidos, si viene de Rusia o si viene de Cuba, etcétera. Se dice de la presión que el 50% de la población que es hipertensa no sabe que es hipertensa, que el 50% de los que sabe que son hipertensos no la tiene tratada, que el 50% de los que la tiene tratada no la tiene controlada. Entonces, el problema de la hipertensión arterial no es el último antihipertensivo. Con 2 o 3 antihipertensivos, nosotros dos, con 2 o 3 antihipertensivos baratitos, el problema es diagnosticar, que la gente adhiera al tratamiento y que la gente pueda cumplir el tratamiento y que pueda acceder al tratamiento. Yo les agradezco realmente muchísimo el hecho de que hayan venido. Hablando de edades, yo me acuerdo que los médicos de familia existieron siempre,
como consecuencia de las obras sociales, los médicos de familia dejaron de existir en cuanto a lo que significa la atención de la familia, que era el que conocía a cada uno de los que formaban parte de la familia y evitaban todo esto que ahora está en boga de acuerdo al concepto de ¿Por qué no ustedes. nos invita y hablamos de obras sociales? Pero por favor, sin problema, van a estar invitados porque me encantó. Muchas gracias por venir. Gracias. Un gusto. Y espero que a ustedes también les haya gustado el programa de hoy porque realmente fue ilustrativo. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Algunos médicos estarán de acuerdo, otros no. Pero vale los conceptos que hemos vertido en el programa. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar